Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Quiero leer esta palabra que está en Isaías 55, a partir del versículo 8, dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Qué bueno es comenzar así, a vencedoras, sabiendo que los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros serán una bendición, porque Él es el único capaz de que nuestras vidas sean en sus manos de valor. Gracias, Señor, por un día más, como siempre te digo, por abrir nuestros ojos, Señor, y ver que tu misericordia es nueva cada mañana. Sé bienvenido, Espíritu de Dios, a vencedoras, a nuestro país, donde quiera que lleguemos, a cada hogar, Señor, a cada mujer, a cada hombre, Señor. Y sobre todo, Padre, que podamos recibir la revelación de la necesidad de tenerte a ti como Rey, como Señor y como Salvador. Que esta palabra de hoy, Dios, pueda caer en un terreno fértil y hacer, Señor, en tus manos una transformación poderosa para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y desde nuestro amado Valle de Veraca, La Vega, estamos en Plaza Hadassah, agradecidos de Tirosh, de Espacio Integral, de Kazakh Home, de R Fotografía y de Más Linda Salón. Y de 4:30 a 5 de la tarde estamos en Vega TV Nacional. Y ya casi en estos 14 años seguimos siendo esa guagüita anunciadora que al Señor le ha placido que en sus manos podamos hablar de la palabra del Señor y estar en sus negocios. Y yo no sé de verdad cómo agradecerle al Señor, porque Él ha traído hoy a una persona muy especial para mi vida y sé que será para cada uno de ustedes. De verdad que es un gozo, un honor muy grande. Conozco a la pastora Esther Rivera de Franjul desde hace muchos años. El Señor nos ha unido con un propósito. Es una mujer con una palabra fresca de parte del Señor, es una guerrera, una mujer ungida, es una maestra de la palabra, pero sobre todo es una hija de Dios que lo único que quiere es hacer su voluntad y que cada persona pueda entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Pastora Esther, qué gozo, Dios me la bendiga. Amén, Miguelina, amén. Aquí estamos, gozosa también. Gracias, porque hacía tiempo que estábamos por venir, pero llegó la hora. Hoy Así fue es. el día que hizo el Señor. Amén. Y qué bueno esa palabra con la que comenzaste, que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Y creo que por ahí viene la dirección en el Espíritu que he recibido para esta hora. Porque quiero establecer algunas verdades del reino. El reino de Dios es un reino sobrenatural. Y hay una palabra en Marcos 4:11 que me palpita, que me ha venido hablando, dice la palabra de Dios. Y les digo, Jesús hablando, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entender que el reino de Dios, como dice el mismo Jesús, es un misterio. Es obvio, cae, que en los pensamientos nuestros no lo podemos alcanzar los de Él. No podemos por más que queramos. Entonces el reino de Dios empieza por Juan el Bautista,
porque fue que vino a trazar el camino. Y la palabra dice en el libro de Mateo 3:2, Él empezó hablando del reino, diciendo arrepentidos, que nos arrepintiéramos, porque se acerca el reino de Dios. El reino de Dios va a llegar a personas arrepentidas, va a tocar a aquellos que se arrepientan. Pero luego Jesús, hablando del reino, muestra el reino a través de las señales. Dice la palabra también, en Mateo 12:28, dice la palabra de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios, Jesús hablando, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de que el reino de Dios tiene que ser presentado con señales. Las señales del reino, el reino de Dios, dice la palabra también, que el reino de Dios, Romanos 14:17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, la justicia de Dios no es la justicia del mundo, porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces, la justicia, nosotros no podemos juzgar, no somos juzgados. Dios nos juzga de una manera y el mundo nos juzga de otro, porque Dios es un Dios de misericordia. Y dice la palabra en Santiago 2:13 que la misericordia antecede a la justicia. O sea que nosotros en cada momento no podemos culpar. El reino de Dios no es para culpar. El reino de Dios es para más bien como Cristo nos justificó, justificar. Aleluya. Sacando, extrayendo del pecador, extrayendo, ¿verdad? Llevándolo al arrepentimiento. Que hace tanta falta conocer estas verdades para nosotros no salirnos, porque a veces estamos haciendo un sincretismo. El reino de Dios es sobrenatural. Nosotros si nos detenemos en cómo somos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras formas de ver las cosas, cuál es nuestra perfección, eso debe ser así. El reino de Dios rompe todo. Así es. Rompe todo en un momento dado, porque nosotros no podemos, para poder vivir en el reino, como dice el Padre nuestro, que dice que oremos todos los días, venga tu reino. Amén. Pedimos el reino, pero a veces el reino lo tenemos ahí y no lo podemos ver, porque el reino de Dios es esa justicia divina, no la nuestra. No juicio no quiere, juicio sin misericordia. Es paz, pero la paz de Dios no es la paz que el mundo quiere. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. A veces los evangélicos, ¿verdad? Los que estamos en estos caminos somos tildados de que, ay, pero mira cómo se queda. Ay, pero tienes una paz. Oye, porque la paz no viene de las circunstancias, porque sabemos que en el mundo tendremos aflicciones. La paz viene de producto de un Dios que nos ha guardado y que nos entra a un nivel que nosotros podemos entender la obra de Dios como Él quiere que la hagamos. Así es. Lo que Dios hace, dice que todo obra para bien a aquellos que aman y creen. Entonces, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. El gozo en el Espíritu es muy diferente al gozo que está viviendo el mundo. El mundo vive el gozo de la carne, ¿verdad? Sí. Entonces, entender el gozo del Espíritu es anhelar la vida del Espíritu y sentir, oye, cuando ese Espíritu llega a nuestras vidas, de verdad que el que lo experimenta ya no quiere vivir sin Él. Hay una transformación. Hay una transformación, porque ya no quiere vivir sin Él y dice, y te sientes reseco, te sientes mal. Tú dices, Dios mío, necesito tu Santo Espíritu. Entonces, hay un misterio en el reino de Dios, porque también el reino de Dios, como dice la palabra en 1 Corintios 4:20, que no consiste en palabras, sino en poder. Si nosotros entramos en el reino, la manifestación del reino van a venir a través de los dones del Espíritu, porque para eso están. Entonces Dios nos dejó esa manifestación del poder, porque cuando
fíjate que cuando el demonio, el espíritu maligno sale de la vida, cuando el espíritu, Jesús, ¿verdad? Lleno del espíritu, pudo reprenderlo, entonces se desató el don. El don le dio por gracia, ¿verdad? La libertad a los oprimidos, liberta a los oprimidos por cualquier tipo de situación, porque para eso Él fue ungido. Entonces, los dones se manifiestan, tenemos que creer en los dones porque habitando en ellos, tenemos que estar llenos del Espíritu, porque los dones se manifiestan en una vida sin pecado, en una vida, ¿verdad?, que consagrada, sin pecado, porque es el Espíritu de Dios que te atrapa. Y cuando una persona llega a ti y te pide, por ejemplo, un consejo, te pide algo, y el mundo se le está cayendo, cuando tú le dices una palabra del Espíritu, esa persona se transforma, porque no lo hacemos nosotros. Este reino no lo podemos hacer en lo natural, porque es un reino sobrenatural. Entonces esa palabra fluye a través de los dones. Hay diferentes dones, tenemos el don de sanidad, dones de hacer milagro, el don de hacer milagro, el don de sabiduría, el don de fe, si nos movemos, don de profecía, discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es clave para tú dominar en el Espíritu de Dios, conforme a su Espíritu, lo que está pasando una persona, ¿verdad? Lo que está viviendo, porque si tú, por ejemplo, el Espíritu es el que te revela, y el Espíritu te habla a tu espíritu y te dice cómo debes actuar en determinado caso. O sea, Él es el que guía, el Espíritu nos instruye y es el que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, algo poderoso, estoy hablando de utensilios del reino, la oración, ¿verdad? Sus dones, la oración, no podemos hacer nada sin orar, porque orar es hablar con Dios y esperar esa respuesta divina que Él nos va a dar para poder seguir caminando, para seguirnos moviendo. Y fíjate que cuando nosotros tenemos grandes hombres de Dios, por ejemplo en el caso de Daniel 2, cuando se vio en la necesidad, porque el rey Nabucodonosor, lleno de ira, lleno de orgullo, lleno de vanidad, hay un momento que tuvo un sueño y ese sueño lo olvidó. Y cuando olvidó ese sueño y no lo podía recordar, porque él tenía la mente perturbada, había su vanidad, era un gran constructor, era una persona que se movía dice que amaba más las cosas que hacía, la Gran Babilonia, la muralla de Babilonia, o sea, los jardines colgantes, hizo cantidad de templos a diferentes dioses, y se movía en ese orgullo que, queriendo saber el sueño, bueno, pues invitó para que se lo hicieran, se lo recordaran, astrólogos, magos, adivinos, los caldeos, ¿verdad? De la época, los sabios de la época, los invitó. Y ese sueño ellos no pudieron contestárselo, no podían contestárselo. Y a mí me da la palabra que uno de ellos, al no poder, le dice la palabra en Daniel 2:11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Aleluya. Eso es una revelación poderosa. Las cosas espirituales son un misterio. Nosotros no podemos, no se nos revelan si el Espíritu de Dios no los revela. Aleluya. Entonces cuando bueno, pues el decreto para ellos era muerte. Pero Daniel y sus amigos que estaban llenos del Espíritu fueron convocados también para que le dijeran el sueño, ¿verdad? Su parecer, se lo recordaran. Y lo poderoso es que lo primero que hace Daniel es que pide tiempo. A veces no pedimos tiempo para tomar decisiones. Las decisiones cuando vienen de Dios necesitan tiempo, cuando tú quieres que sea Dios. Tú tienes que orar y tú tienes que esperar el tiempo. Porque es que no podemos, solamente en las parábolas,
En un momentico también continúo en eso. Las parábolas, ¿verdad? Es que unen, Jesús unía lo natural con lo sobrenatural. Pero cuando usted tiene una decisión tomada y no ha hablado con Dios, usted no sabe a dónde va, no sabe cuál va a ser su camino. Porque a veces tenemos una seguridad y una idolatría en nuestra mente de lo que queremos. Entonces no llega a buen lugar, ¿verdad? Cuando viene a ver, como el rey Nabucodonosor, que estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad, y entonces mandó a matar. El decreto era que si esos sabios y esos entendidos en ese momento, ¿verdad? No le descifraban el sueño, bueno, pues el decreto era muerte, tocaba muerte. Pero Daniel dice que llamó a sus amigos, apeló al Dios de misericordia, oró al Dios de misericordia, al Dios bueno, para que le revelara el sueño, para no correr el mismo riesgo que habían tomado ellos. Y el sueño le fue dado a Daniel. Amén. El sueño le fue dado, porque esos son los secretos del reino. Esas son las cosas del reino que no podemos entender. Muchas veces no la podemos entender, y fue liberado de muerte. En ese momento fueron ellos liberados de muerte. Entonces, asimismo, el reino es sobrenatural. Fíjate que cuando Agar, la esclava Agar, tuvo que dejar salir, porque Sarai era Sarai, después Sara, se molestaba porque se llenaba de celo y no se sentía bien cuando ya el niño fue destetado, Isaac, y no los quería tener juntos. Abraham habló con Dios y Dios le dijo a Abraham que hiciera lo que Sara le decía. Así es. Y Sara no quería tener a esa mujer en su casa. O sea, tú te imaginas cómo son las cosas del reino, porque a lo mejor en el barrio, ¿verdad?, de la época, en el momento, ¿cómo fue Sara criticada? Oye, la mujer que después el hijo, mira, lo sacaron, porque Dios le dijo a Abraham y le ordenó que se fuera, y él le dice que le llenó un odre de agua y le dio pan para que se fueran él y su hija, y los mandó al desierto. Ellos se fueron en el desierto. Esta mujer estaba amargada, estaba angustiada, estaba triste. Y cuando ella dice que se sienta cerca de una fuente, pero ella no veía la fuente. Génesis, ella no veía la fuente para nada. Y dice que se retiró a un arbusto porque se le había terminado el agua, ya se le había terminado la comida. Y a ella lo que le esperaba era la muerte. Y dice que se sentó en un arbusto se sentó ahí, pero escondió el hijo para no verlo morir. Ay, sí. Lo retiró para no verlo morir. Y en ese momento el niño gritó y el cielo oyó, y apareció la voz de Dios diciéndole que mirara la fuente, enseñándole la fuente, porque a veces nosotros mira como tú me contabas ahora, cómo llegó esa hermosa mampara, porque lo tuyo es sobrenatural. A nosotros nos llevan la cosa porque nosotros le hemos creído a Dios. Amén. Y las cosas que queremos es para Dios y es para su reino, no es para deleite de la carne. Son cosas para Él. Y por eso Dios pone ángeles. Entonces, esa mujer, bueno, el ángel habló desde el cielo y dice que pudo llenar el orden y pudo seguir su camino, y Dios también le dio una bendición a Ismael, ¿verdad? Así es. También le dio la bendición. Pero si no entendemos, hacemos juicio muchas veces porque no entendemos las cosas espirituales. Entonces esta mujer, ¿verdad?, encontró su bendición, porque el ángel iba a caminar con ellas, era una promesa de Dios, que también ese hijo iba a recibir bendiciones. O sea que tenemos que entender que el reino de Dios es un misterio. Y un misterio, ¿verdad?, como dice que los pensamientos los nuestros no son los de Él, el misterio es algo que no se puede entender de una manera, o sea, no es el intelecto, no es nuestro entendimiento, no es lo que conocemos, no es lo que sabemos. El misterio es algo que es en el espíritu, es divino.
Los misterios son divinos, entonces nosotros no podemos, de verdad, que esa palabra misterio tiene que ver con algo que no podemos entender. Las cosas de Dios no se van a discernir en la carne. Entonces, como no se van a discernir en la carne, nosotros tenemos que orar y esperar, ¿verdad? Así es. Entonces, las parábolas, Jesús dice que Él le hablaba en parábola a toda la gente, porque Jesús hablaba en parábola, pero a sus discípulos, exactamente, porque las personas no podían oír, pero a sus discípulos le hablaba en misterio, le daba los secretos del reino. Muchas veces nosotros queremos saber los secretos del reino, pero de una manera carnal, con nuestros propios análisis. Así no podía ser. Y con nuestras propias fuerzas. Y con nuestras propias fuerzas, con nuestro intelecto. Entonces, el reino de Dios, de verdad, que es esa perla preciosa. Amén. El reino de Dios, ¿dónde está una perla? Una perla está escondida en una ostra y hay que abrir la ostra y no es en toda. Dice que cuando el que la encuentra, se ha encontrado toda la riqueza del mundo. Porque cuando uno se encuentra con la grandeza del reino, uno despierta. Uno dice, Dios mío, Padre, pero ¿por qué no fue antes? Nunca hemos querido volver atrás. No. Queremos avanzar, seguir avanzando, ¿verdad? Porque es tan poderoso tener la guía del cielo aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios promete a través de la comunicación diaria con Él. Eso es lo que Dios nos dice en el Padre Nuestro, que lo santifiquemos. Para Él nosotros recibir esa santificación, esa santidad y darnos la libertad que necesitamos de las ataduras de la carne, de las tradiciones, de las cosas que nos han hecho daño. Y realmente ese poder de Dios manifiesto, ese poder que Dios manifiesta, tiene que ser a través de las señales. Tiene que ser, tenemos que buscar el reino, cuando el reino se hace manifiesto a través del testimonio, a través de la manifestación de los dones del Espíritu que son dados para que lo usemos, no sepultemos el don. Amén. Entonces verdaderamente ha llegado el reino de Dios a nuestras vidas. Amén. Como dijo Jesús, que si por el Espíritu de Dios hecho fuera el espíritu inmundo, verdaderamente ha llegado el reino de Dios a mi vida. Amén. Y eso es el reino que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Y las parábolas realmente, por eso le hablaba a Dios así, en parábola, porque no había entendimiento. Eso es como la leche. Él tenía que hablarle leche porque tenía que entrar, usar lo natural como el trigo y la cizaña. O sea, no se puede sacar la cizaña junto con la matica, ¿verdad? Pero Él no le está hablando a la mata, Él le está hablando al hombre. O sea, tú no le puedes quitar a la persona cuando se le predica, cuando se le habla. No puede venir un delator del reino, ¿verdad? Que un convertido en Satanás, ¿verdad? El enemigo, a quitarle la palabra que ha recibido, porque entonces se lo lleva con todo. Y realmente por eso es que nosotros queremos seguir hablando de estas verdades. El tiempo es corto, pero estas son verdades exquisitas. Amén. Porque para permanecer en el reino tenemos que conocer el reino que trajo Jesús a la tierra y cómo lo manejó. Amén. La gloria es de Dios. Yo creo que el tiempo se está terminando. Amén. Quiero orar para que este lugar sea bendecido, que de verdad en toda esta plaza se establezca el reino, que la gloria de Dios sea vista, que de verdad, Señor, que esta mujer, Miguelina también, yo de verdad que en el nombre de Jesús, ella siga siendo bendecida porque es una mujer de gran testimonio. Le doy gracias a Dios por ella. Me gozo estar aquí, me gozo en ver las cosas que ella no dice que ha hecho ella, que ha hecho Dios. Amén. Eso es lo más poderoso, eso es lo más hermoso. Gracias. Yo sé que Dios ha sido bueno para mí, ha sido bueno para ella. O sea, profesamos ese Dios de poder y cuando nos juntamos no nos cansamos de testificar su gloria.
transmitimos esa bendición, que se muevan dentro del reino, que busquen los dones, que busquen esa presencia, que los utensilios del reino los usen, anhelen los dones del Espíritu, anhelen el Espíritu Santo, vivan la experiencia, busquen el encuentro del Espíritu Santo. Él está para nosotros, Él es que mueve el reino, Él es el portador del reino, sin Él no hacemos el reino. Gracias, y toda gloria es de Dios. Bendecidos sean todos. Amén. Bendecido este lugar. Les dije que es una mujer muy especial en las manos del Señor. Y sé que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas en su vida. Desde aquí un abrazo grande al pastor Milcíades, Franjul y a toda esa congregación de Ministerio y Sanidad de Liberación del Rey Jesús en San Cristóbal. Un abrazo, que Dios les bendiga. Amén. Fortalece el corazón, dile a Dios algo.